Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a otro nuevo ponencia dentro de estas novenas jornadas sobre el patrimonio de Marchena. Agradecemos el salón de la biblioteca, que está pleno, lleno de personas, deseoso de conocer lo que Manuel Antonio Ramos Suárez nos va a ir explicando y detallando con el detalle y la meticulosidad y la sapiencia que él sabe. Ya uno de los que está repitiendo, no repetidor, sino que está repitiendo en nuestra jornada, pues justamente si está repitiendo es porque sabemos, y sabe todos los que nos están escuchando y viendo, que en los temas que él está investigando y está desde hace ya muchísimo tiempo cerca de ellos, pues la documentación la domina a la perfección, y en cuanto se le dijo que si iba a colaborar en nuestras novenas jornadas sobre patrimonio documental, pues su disposición fue total, lo cual Acupamar agradece enormemente. Hablar de Manuel Antonio en Marchena prácticamente sobra, porque en cuanto a presentación, en tanto que tiene una dilatada experiencia en las jornadas de historia, tiene una experiencia en colegio y en la universidad, hoy día ya en la universidad dando clases como profesor, tiene una experiencia de investigación en cuanto... Sí, aquí todavía queda un asiento. Es que tiene una experiencia en investigación al ser doctor en Historia del Arte, todo lo que lleva aparejado la investigación que realizó sobre la época napoleónica y la desamortización en Marchena, y por tanto creo que no hay una persona que mejor pueda explicarnos el tema relacionado con el patrimonio documental relacionado con la Iglesia, ¿no? Él lo ha titulado así, ya nos dirá por qué, y yo pues nada más que le doy la palabra y le agradezco su presencia y su disponibilidad. Bueno, buenas tardes a todos. Pepe se ha pasado. A ver si ahora el que falla es el ponente y no falla la máquina. Ayer falló la máquina y hoy me ha puesto ya bien elevado. Veremos a ver por dónde sale esto. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a Acupamar por contar conmigo para estas jornadas, que ya van 9. Ya mismo tenemos 10 años también cumplidos. Aunque ya lleva 10 años la asociación, ¿verdad? Hay que felicitarse por eso. Nos tenemos que felicitar todos porque hay alguien que está ahí pendiente del patrimonio de nuestro pueblo, que es tan amplio, tan rico, tan inmenso, ¿no? Digo dar las gracias a Acupamar, a él como presidente y al resto de compañeros también, porque ellos no se embarcan nada más con contar con gente para hacer una investigación o una ponencia, sino que se embarcan con montar una exposición. Y preparan sus peanas, y enrean a Toquisqui, porque a mí me enrearon también para la parte de lo que voy a contar aquí. Pero está bien que hagamos cosas y que nos preocupemos por el patrimonio de nuestro pueblo, ¿no? Así que gracias por contar conmigo para la ponencia, espero que sea de vuestro agrado y que os llene, ¿no? Querría empezar dándole las gracias a las personas que no están aquí, pero que no han podido venir porque tienen ocupaciones ahora, pero son los guardianes de estos archivos que vamos a hablar hoy. Hoy hay unos párrocos, que son los que llevan los archivos de la Iglesia. Hoy hay unos conventos, unas comunidades religiosas, que son las que llevan también los conventos de los archivos conventuales, ¿no? O los archivos conventuales. Hoy hay también unas hermandades con sus hermanos mayores o rectores a la cabeza y sus secretarios, que suelen ser los secretarios los que guardan y custodian la documentación, porque si hablamos de archivos de la Iglesia no solo vamos a hablar de los archivos de las parroquias, sino tenemos que hablar de todos los archivos de la Iglesia, ¿no? Así que a todos ellos, a los que están ahora y a todos los que han pasado, con los que yo he bregado y ellos han bregado conmigo también en tema de investigación, don Antonio, don Juan Ramón, el padre Javier, don José Tomás también, esos son los que me ha tocado a mí conocer, pero gracias a todos los que pasaron tenemos los archivos que hoy tenemos, ¿eh? Siglos y siglos de historia recogidos ahí, ¿no? Al superior de San Agustín también, a las comunidades de clausura,
Ya digo, a todos muchísimas gracias. Gracias también a Juan Antonio y a Ramón, que esta mañana hemos intentado que esto funcionara con cable, con Bluetooth o sin Bluetooth, porque la tecnología es importante contar con ella, porque realmente es lo que vais a ver, ¿no? Y interesaba que la conferencia fuera así, ¿no? Y a vosotros, por supuesto, que estáis aquí un viernes, con la cantidad de actividades que hay, con la cantidad de cosas que hay propuestas, con lo sugerente que está tomándose una cervecita a lo mejor en cualquier terraza y estáis aquí aguantando esta charla. Así que muchas gracias, espero que, ya digo, sea de vuestro agrado. Cuando me plantearon el tema, me dijeron al poco, ve pensando un título para la exposición, o sea, para la exposición, para la conferencia. El título estaba claro que eran los archivos de la Iglesia en Marchena, pero había que ponerle algo sugerente, ¿no? Y leyendo documentación de unos libros de mandatos de visita, que son unos libros, voy a empezar a usar terminología y quiero que entendáis lo que estoy diciendo, unos libros de mandatos de visita que era o se recogía por documento cuando venía el visitador del arzobispado, el arzobispo mandaba a alguien a ver cómo estaba la iglesia, cómo estaba colocada el sagrario, cómo estaban colocados los libros, cómo se llevaban las cuentas. Pues entonces ese visitador, en uno de los libros de visita del año 1762, dice que los documentos se guarden en el archivo o en el arca de 3 llaves, que era el sitio donde habitualmente se solían guardar los documentos. Es curioso porque en los archivos municipales y en los archivos de instituciones existía ese arca de 3 llaves. Incluso en las hermandades había arca de 3 llaves también. Y la iglesia tenía su archivo metido también en el arca de 3 llaves. ¿Por qué esto de 3 llaves? Porque había que contar con 3 personas para abrir el archivo, ¿vale? En el caso de la iglesia, en 1762 se habla del vicario, que es el juez de testamento, se nombraba así, el notario de la iglesia y el mayordomo, que era el que llevaba las cuentas. Y los 3 se tenían que poner de acuerdo, cada uno con su llave, para abrir las 3 llaves. En las hermandades pasaba igual. El rector en su momento, el mayordomo y el secretario, los 3 abrían la llave y se podía utilizar el archivo. El archivo y la caja de caudales, que también tenía 3 llaves. O sea que la iglesia utilizaba ese espacio para guardar la documentación. Y el arca existe, ¿vale? El arca de las 3 llaves en San Juan existe y es ese arca enorme que está entrando en la sacristía a la derecha, al lado de la cajonera, donde se guardaba toda la documentación, ¿vale? Afortunadamente se ha conservado, ¿eh? En otros sitios pues se ha perdido. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Osuna sé que está, aquí perdimos el arca de 3 llaves. Pero tenemos un buen archivo ahí todo guardado. Está muy bien en esos compactos, hemos ganado muchísimo en el archivo. Así que está muy bien guardado ahí también, ¿no? Y aquí ya no es funcional, aquí no es práctico realmente, porque se abría, se cogía el libro de uso y los demás se quedaban ahí. Hoy, habiendo estantería, hay una manera de localizar la documentación mucho más práctico, ¿no? Bueno, la estructura de mi charla más o menos va a ir por aquí, va a tener una introducción, vamos a hablar de archivos parroquiales y qué hay en sus fondos o en cada uno de sus archivos. Hablando de las 3 parroquias, San Juan, San Sebastián y San Miguel, vamos a hacer una aproximación muy rápida de decir cómo está estructurado, ¿vale? Cómo es el cuadro de clasificación de esos archivos. Vamos a hablar después de archivos conventuales, archivos de conventos masculinos, de conventos femeninos, y después vamos a dejar para el final otras instituciones que son hermandades, asociaciones y la Hermandad de la Santa Caridad. La vamos a dar un poco aparte porque es una condición jurídica un poco sugerente, ¿no? Un poco distinta. En el apartado de archivos parroquiales, es decir, cuando pasemos esta estructura, hablaremos aquí de tipología documental. Creo que puede ser más agradable, más interesante que yo nos cuente un mogollón de series, porque esto sería tedioso, es muy cansino, y os cuente casos concretos de qué tipología documental existe para que os sea mucho más atractivo y más ameno. El que les habla no es archivero, ¿vale? Todos los que han pasado por aquí son archiveros. Yo les voy a dar la visión de un investigador, de alguien que va a investigar los archivos, de un usuario del archivo. Sí es cierto que mi formación es como historiador del arte, bueno, primero como maestro, después como historiador del arte, pero yo no cursé archivística. Bueno, estuve un año cursando archivística y biblioteconomía, me la dio Manolo Romero Tallafigo, que es un profesor excepcional, ¿no? Pero es verdad que las clases eran los viernes por la tarde y yo había días que me escaqueaba, lo tengo que confesar. Pero sí es verdad que aprendí muchísimo de aquellas clases, me dieron paleografía también el curso anterior, pero en el programa de Historia del Arte, Archivística y Biblioteconomía, había que coger la parte para poder saber algo. Y yo que me iba a dedicar al tema de la investigación, si no trabajaba el tema del archivo y sabía cómo funcionaba, era difícil, ¿no? Entonces, mi acercamiento al archivo es a través de la investigación.
Y podemos acercarnos a un archivo parroquial desde muchas vertientes, ¿vale? Por supuesto, un archivero, que es difícil que la Iglesia pague archiveros que no sean del archivo general, ¿no? Del archivo general del arzobispado, ¿no? O de archivos muy potentes, ¿no? Muy importantes dentro de la Iglesia. O la Santa Sede, o hablamos de... Sino que el propio sacerdote, el propio párroco, es el que cuida, el propietario del archivo, bueno, el arzobispado, pero él es el que gestiona el archivo, el titular, el que si hay que hacer una partida la tiene que hacer él, o sea que el trabajo recae sobre esa visión. Podría haber un archivero también, incluso puede haber un restaurador. Después comentaremos algún documento interesante que convendría hacerlo, ¿no? Pero ya digo, mi visión es así. Otra cosa que quiero que sepáis es que hay archivos vivos y hay archivos muertos. Por ejemplo, el archivo de India es un archivo que está, pues, que ya no entra más documentación. Eso se entiende por un archivo muerto, ¿vale? Es decir, un archivo que no va a entrar más documentación de ese asunto. Por ejemplo, el último que entró fue una adquisición, bueno, no una adquisición, sino que se creyó conveniente que Tabacalera, el archivo de Tabacalera, pasara al archivo de Indias. Entonces, todo el archivo de Tabacalera, por la relación con América, está ahora en Indias. Pero el archivo de Indias está muerto. Sin embargo, el archivo municipal o el archivo parroquial o el archivo de una hermandad está vivo porque se siguen añadiendo fondos y hay que seguir incrementando ese archivo, ¿vale? Es importante saberlo. Nosotros, para bregar con la documentación, sabemos que existían archivos de inventarios, es decir, o inventarios de archivos, más bien dicho. Se conservan inventarios de archivos en las 3 parroquias de finales del siglo XIX, de principios del XX. En el arzobispado también hay algún archivo de 1920 y algo. Es decir, que la propia parroquia tiene un inventario de su archivo, ¿vale? Pero en la década de los 80 y en la década de los 90, en Sevilla, don Francisco Morales Padrón, que fue profesor de la Universidad de Sevilla, con muy buen criterio, creó un grupo de trabajo y montó un libro. Se reunieron en unos grupos de trabajo y hicieron un libro sobre los archivos parroquiales de Sevilla. Y aparece toda la documentación. Y gracias a Banesto, en su momento, Morales Padrón creó otros grupos para hacer los archivos parroquiales de toda la provincia de Sevilla. El nuestro está en esos tomos con las 3 parroquias, ¿vale? Lo que había en las 3 parroquias en ese momento. Participaron una chica que se llama Navarrete de apellido, que no la conozco personalmente. Participó Isabel González Ferrín, que es Isabel la jefa de servicio de archivo del arzobispado, y participó nuestro malogrado compañero, pues Javier Gavira, ¿vale? Son los 3 que hicieron la sección de Marchena, ¿vale? Para que lo sepamos que está ahí. Eso ha crecido ya porque hay nuevos libros, ¿no? El nacimiento de los archivos de la Iglesia, aunque ya existían archivos en la Iglesia, básicamente viene del Concilio de Trento. Se obliga a todas las parroquias a llevar libros donde se recoja la actividad ministerial, es decir, lo que llamamos la sección sacramentales, que son bautismo, defunciones, o entierros de misa, se llaman al principio así, bautismo, defunciones y desposorios que son matrimonios. Esos 3 eran los obligatorios que había que hacer. De los otros, en unos sitios hay y en otros no. Pero fíjense, España, en España surge esta normativa a partir de 1564. Nosotros tenemos registros de bautismo, el más antiguo es del año 1531, que es un libro de bautismo de San Sebastián, que después veremos, ¿vale? Y quiero recordar también la idea, antes de empezar ya con la tipología documental y lo que hay en cada uno de los archivos, que hemos vivido muchísimas vicisitudes, muchísimos avatares históricos, que yo me lo planteo alguna vez y digo, no sé cómo tenemos la documentación que tenemos, porque es que es verdad que hay documentación que falta. El otro día Ramón decía, hay algunas actas capitulares que faltan, pero es que conservar documentación del siglo XVI es difícil, ¿eh? Es difícil. Pues afortunadamente tenemos esos fondos que están todavía aquí, ¿no? Y hemos pasado por muchísimos avatares históricos y muchos pueblos lo han perdido todo. Lo han perdido todo. Me comentaba don Antonio, recordáis que era de Estepa, que el archivo municipal de Estepa me dice, solo se conserva un libro. Digo, como un libro, dice, hasta el año 1900 se conserva un libro. Digo, ¿y el 16, el 17, el 18? Dice, un libro, donde firmó Cervantes. El resto salió en los años 40 o 50, liando pescado en la Plaza Basto.
y no tienen, la historia municipal no existe, hay que ir a otros fondos a buscarla porque no existe. O sea que fíjense, tenemos muchísima suerte con esos fondos documentales, ¿no? No solamente a nivel de iglesia, sino otros, ¿no? Y después eso, cada parroquia, como ha ido gestionando a su manera, cada parroquia ha ido gestionando a su forma, pues unos conservando una cosa, otros de otra. Si verás que hay un hilo conductor, hay algunos saltos, porque algunas parroquias han padecido, pues, avatares, una invasión francesa, una desamortización, un traslado de libros a un sitio y se han perdido, la guerra civil también, que fue bastante chunga para estas cosas, o sea, complicado. Y además la documentación es muy delicada, no solamente por dónde se pone, los fuegos, el ser humano que tiene lo suyo también, que al final el hombre siempre es el que, por intereses, es muy complicado, ¿vale? O sea que afortunadamente contamos con un fondo muy, muy interesante. Entramos en materia. La parroquia de San Juan tiene el archivo más completo de Marchena. ¿Por qué? Porque, dada su categoría de ser parroquia matriz, era de la que dependían San Sebastián y San Miguel. En un momento dependió también, creo que fue Paradas. Después estuvo un tiempo, creo, la Antejuela, me parece, también participando de tema económico, y después como arciprestazgo, ¿no? Entonces, ella es la que aglutinaba la mayor parte de documentación. Por ejemplo, Fábrica, que después veremos lo que es, las cuentas se regían siempre por San Juan, no se regían ni por San Sebastián ni por San Miguel. Entonces, todas las cuentas de San Sebastián, San Miguel y San Juan están en San Juan, ¿vale? Entonces, tiene un volumen más amplio de documentación. Las sacramentales, pues fijaros, tiene libros de bautismo de 1535. Ahí tenéis las fechas iniciales, ¿no? De matrimonios, de defunciones un poco después, además de funciones muy complicadas porque lo que hay son anotaciones de entierro, de misas de entierro, ¿vale? Anotaciones de misas de entierro. Confirmaciones, amonestaciones, que algunos sí se acordarán de lo que son las amonestaciones, pero otros no, porque eso ya no se usa, creo, no se usa, ¿verdad? Pero antes de casarse, pues se hacían 3 nombramientos, uno cada domingo, de quién se casaba con quién. Es más, yo recuerdo a don Antonio poniéndole el papelito de las amonestaciones en el cancel de la iglesia, y aquí lo recordamos. Pues antes se decían de viva voz, desde el Concilio de Trento se decía de viva voz en el púlpito, ¿no? ¿Vale? Expedientes matrimoniales también hay, en un fondo general, que hay algunos del siglo XVII y algunos del XVIII, padrones desde el año 1625 del barrio de San Juan. Después hay un fondo que es Fábrica, ya veremos lo que es, de mediados del XVI ya hay documentación, capellanías y colecturías, hermandades que pertenecían a San Juan, Sacramental de San Juan, la de Ánimas y la de San José, entre otras. Inventarios de las parroquias, desde mediados del 17 ya hay inventarios de lo que tiene la parroquia, que si tiene tal retablo, que si tiene tal pintura, sobre todo ornamentos es lo que recogen principalmente, ¿no? Las visitas esas que os he comentado anteriormente, derechos parroquiales y economía, y hay un fondo general que es el que estáis viendo en la foto, que son 6.000 y pico de documentos que parten desde el siglo XVI. San Sebastián, dada su condición de parroquia, ¿qué dicen? Eso era una ermita, era una ermita. Pero estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, pero en el siglo XVI ya hay una pila bautismal donde se bautiza. Y ya digo, tiene el primer libro de bautismo de 1531. Ahí tenéis matrimonios, la fecha, defunciones, 1888. ¿Por qué? Porque todas las defunciones se contabilizaban en San Juan. ¿Quién llevaba la cuenta del dinero? He dicho antes. San Juan. Pues San Juan controlaba los entierros y las defunciones. Las parroquias, hasta que no se hacen parroquias independientes, en el siglo finales del XIX, no cuentan el tema económico. Amonestaciones, confirmaciones, fíjense, San Sebastián tiene confirmaciones de 1568, algún libro suelto, algún libro suelto, no es común. Padrones, Fábrica tiene muy poco, que don Antonio se dedicó a recoger todos los papelitos en modo hormiguita, como era él, a recoger todos los papelitos, y tiene 2 o 3 legajitos de Fábrica de lo que se compraba en San Sebastián cuando ya se dejó de depender de San Juan. Algunas cosas de hermandades, y otros 2 fondos muy interesantes que él también intentó recoger, que fue el fondo de San Jerónimo, del Colegio de San Jerónimo, al cual yo le ayudé a meter en caja esos fondos que están ahí, los que estáis viendo. El Colegio de San Jerónimo, ya sabéis, una fundación de 1609, ¿vale? Donde hay, pues, documentación muy interesante. Entre ellas tenemos aquí una copia de las constituciones, la hemos puesto en la exposición esta, y hay algunos elementos muy curiosos, ¿no? Sobre todo los expedientes de limpieza de sangre, que también son muy curiosos para la época, ¿no? Tema de contabilidad. Y el otro fondo, ahí tenéis las constituciones, el ejemplo de las constituciones, no intenta leerlo porque ya desde aquí cuesta, no intenta leerlo. Las constituciones, y el otro fondo son los hospitales de Marchena, ¿vale? Había varios hospitales, hasta 1587, 5 hospitales se unifican en uno, que es el Hospital de la Misericordia, ¿vale? Curiosísimo, libros de enfermos, libros de cuentas. Aquí hay un ejemplo de un libro de enfermos
de agosto de 1812, cuando se van los franceses, dice enfermos españoles prisioneros. Y tienen ahí un listado, eso es lo que aparece ahí, ¿no? Un listado de las personas que quedaron presas en ese momento. Perdona que vaya rápido, pero pararse en tantísimos documentos sería esto una eternidad, ¿eh? O sea que os voy dando pistas y os voy dando ideas para que sepáis la tipología que hay, ¿no? San Miguel, de lo sacramental, fíjense, empieza en 1554, ¿vale? Matrimonio en el 77 y las defunciones, lo que os he dicho antes, empieza en 1888. Hay libros de amonestaciones y membretes de bautismo, del cual veremos algunos curiosos, porque había sacerdotes que eran muy curiosos y escribían cositas muy interesantes en esos membretes de bautismo. Expedientes matrimoniales muy recientes, eso los prepararía don Juan Ramón en 1964 y después el padre Javier. Y libros de hermandades solamente conservan 2, que son libros de ánima, ¿vale? Y sí hay actas de visita de la Iglesia. ¿Qué tipología documental nos podemos encontrar? Bueno, pues ya hemos nombrado algunos de ellos, ¿no? Hay libros sacramentales, libros de bautismo y libros membretes de bautismo. ¿Qué son libros membretes de bautismo? Pues yo llego al cura y le digo, he tenido un niño, lo quiero bautizar. Esto duraba yo creo que un día o 2, porque antes se bautizaba de un día para otro. Quiero bautizar al niño. El cura tomaba nota en ese libro membrete, ¿vale? Tomaba nota y se quedaba ahí apuntado. Y después se hacía una inscripción en el libro de bautismo oficial cuando ya se había realizado el bautismo. Se conservan de los dos, ¿eh? De los dos. Libros de desposorio o de matrimonios. Había también un libro membrete de desposorio, ¿vale? Y expedientes matrimoniales que se empiezan a hacer obligatoriamente a partir de una fecha, ¿vale? En algunos finales del 17, en otros se conservan de mediados del 19. Libros de defunciones y libros membretes de defunciones, esto es muy avanzado, pero algunos ya tienen están impresos, ¿vale? El formulario es impreso y se anotan los documentos. Pues falleció el 1 de tal, y está ya eso de falleció tal día y aparece para solo rellenar, para solo cumplimentar. Como hoy se hacen los libros de bautismo realmente, hoy se hacen así. Ya compran el libro, porque se sigue haciendo el libro, no se hace nada digital, ¿vale? El libro se sigue usando y el párroco escribe los datos en el libro y lo firma. La única diferencia, ahora iba a nombrar los libros de confirmación, es que cuando alguien se confirma hoy, cuando se confirman, en el lado del bautismo se pone, se confirmó tal día. Hoy no se usan especialmente libros de confirmación, ¿vale? Los márgenes son muy curiosos para todas las épocas, para todas las historias, ¿no? De lo que se anota. En algunos se ha puesto, ha llegado a ser santo, se ha puesto, fue consagrado santo en tal fecha, porque van a buscar dónde se bautizó el santo y se anota en el membrete que es santo. O ha pasado al orden eclesial, se ha hecho sacerdote o se ha ordenado o monja, ¿no? ¿Vale? Aparecen ahí. Libros de confirmaciones y libros índices. Bueno, vamos a ver ejemplos, aunque no vayamos a leerlo, pero os hace un poco la idea de lo que hay. Ese es el primer libro de bautismo de San Sebastián, 1531. Se bautiza un niño que se llama Baltasar. Y fíjense cómo está el documento. Ese es el primer documento que tenemos constancia de alguien en Marchena bautizado. Está en San Sebastián. Si veis APSSM, es Archivo Parroquial de San Sebastián de Marchena, que es como nos organizamos los investigadores. Si veis APSJ, Archivo Parroquial de San Juan. Y si veis APSM, Archivo Parroquial de San Miguel, ¿vale? Son abreviaturas que utilizamos para que vayamos más rápido. Claro, los libros de bautismo aportan muchísima información de fecha de nacimiento no, día que se bautiza, no sabemos si un día antes, 2 días antes, andamos por ahí, ¿vale? Un día antes, un día después. Quién es el que bautiza, quién es el sacerdote que bautiza, cómo se llama el niño, hijo de quién es. Algunas veces vienen los abuelos, pocas veces, ahora ya se pone, en el siglo XVI no se ponía, y quiénes son los padrinos. Se suele poner también quiénes son los padrinos, sobre todo, y firma el párroco. Esta partida es una partida curiosa, una partida muy curiosa, de un niño que se bautiza, que se llama Diego García Calvillo, ¿vale? Y diréis, ¿y qué hace aquí Diego García Calvillo? ¿Por qué lo he traído? Bueno, pues el niño se bautiza en el 3 de febrero de 1576, ¿vale? Pues Diego García Calvillo para nosotros no era Diego García Calvillo. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? Tenía otro nombre. Esta persona tuvo otro nombre después a lo largo de la historia. Fíjense, gracias a una dote matrimonial de este personaje con otra señora, nos enteramos que ese personaje tenía a sus padres que se llamaban Pascual García Calvillo y Beatriz, creo recordar, Beatriz González, sí está aquí, Beatriz González. Eso se lee más o menos bien aquí, Beatriz González. Pues bien,
Los que están muy lejos no verán mucho. Mi mujer se ríe, digo, no verán mucho allí tan lejos. Pues este Pascual García Calvillo y Beatriz González eran los padres de, ya digo, un personaje muy conocido en Marchena, que a lo largo de los años cambió de nombre. Era muy común mantener el apellido de la familia. Era muy común mantener el apellido de los padres o incluso de los abuelos. Y bailaban los apellidos, se quedaban con los apellidos del padre solamente. O se quedaban, eso estaba ahí súper reglado, ¿no? O coges la línea de tu padre o coges la línea de tu madre, pero en la familia siempre se mantiene el mismo nombre, es la última normativa que hubo, ¿no? Pues bien, ¿quién es la persona de la que estamos hablando? Gracias a esa dote testamentaria y a seguir abriendo el árbol genealógico de ese personaje, porque claro, ya sabemos quiénes son los padres, ya sabemos quiénes son los abuelos, los bisabuelos. Bueno, pues esa persona era y es Diego López de Arenas. Diego López de Arenas, que no se sabía cuándo había nacido, porque había apellidos Arenas aquí, pudimos localizar la relación con los padres, y él cogió el nombre y apellidos de su padre. Se llamaba Diego García Calvillo porque el padre se llamaba Pascual García Calvillo. Cuando cambia de nombre, yo personalmente creo, y así me lo dice la documentación, que su abuelo materno se llamaba Diego López, aunque baile los apellidos, aunque la madre se llamara González, su abuelo se llamaba Diego López, y el de Arenas todavía no hemos podido saber por qué se llamó de Arenas de segundo apellido. Se quiso poner de nombre de Arenas. O sea que la documentación te lleva a ver cosas pues, que cuando leas a un Diego García Calvillo no sabes quién es. Ahora ya he seguido buscando documentación y he podido localizar incluso el testamento de su padre, de Pascual García Calvillo, que cuando podamos pues lo publicaremos y contaremos a qué se dedicaba y cómo iba el asunto, ¿vale? O sea que la documentación depara curiosidades. Fíjense cómo se aprovechan los documentos y la cubierta del libro de bautismo, del libro sexto de San Juan, es esto. Es un pergamino del libro de coro, un momento en el que se cambia la liturgia, se cambian los libros y los libros no se desprecian, sino que se utiliza el pergamino, mucho más duro, más resistente, para forrar el libro. Ese es el forro del libro sexto de bautismo. Y es una hoja de cantoral pues, del siglo XVI, fantástica, ¿no? Con esa miniatura mudéjar y una melodía y una música propia de lo que se hacía en ese momento en la iglesia en el siglo XVI. O sea que este reutilizar, este reciclado es fantástico porque nos aporta una información también de ese momento. Libros membrete de bautismo, lo que os decía antes, se recoge la información previa al bautismo, pero fíjense lo que dice algunos libros de bautismo de membrete que son muy curiosos. El cura preocupado, el cura que le gusta la historia, pues en esa portada del libro membrete dice: entró el rey Carlos IV en Sevilla, la fecha no pone, febrero de 1796. Gracias a este membrete pude localizar. En 28 de enero, en la noche, entró la de los franceses en esta villa, año de 1810. Y dice debajo: en 29 de agosto de 1812 salió Soult, el general de los franceses, el general mariscal de los franceses, en retirada de esta villa. Día siguiente salieron las últimas tropas. O sea, el párroco de turno tomó nota de ese asunto y lo dejó ahí escrito. Bueno, aparecen datos de algún morisco, aparecen datos muy curiosos, ¿no? Se consagra la iglesia en esta fecha, algunos datos muy interesantes para la historia. La investigación te depara esto, ¿no? La partida de matrimonio, el casorio, la boda de Antonio Villalón y Josefa Villalón. ¿Y quiénes son? Pues son los padres de Diego María Villalón, el último libro que presentamos sobre la crónica que hay de Marchena del siglo XIX, ¿no? de los Villalón. Aparece cuando se casa, la fecha, de dónde viene uno, de dónde viene otro. Son los desposorios, los libros de matrimonio son muy amplios contando. Los de entierro cuentan muy poquito, ¿vale? Los de defunciones al principio cuentan muy poco, pero después son muy generosos, son muy ricos. Un libro de amonestaciones de San Sebastián, están, claro, en el momento en el que se casaban, no usaban el dato, lo tachaban, y veis que ahí aparecen desposorios o amonestaciones tachadas, ¿no? Expedientes matrimoniales también de ejemplo. Este del 19 son varias hojas cosidas, veis que está ahí el cosido que se utilizaba en el momento, ¿vale? Y libros de defunciones muy curiosos. Por ejemplo, esta partida no se conocía, está muy poco estudiado, ¿verdad? Está muy estudiado su hijo, está muy estudiado Lorenzo Cuyo Valera, pero Alfred Cuyo está poco estudiado. Sabemos quién era, algunas ideas, algunas pistas, ¿no? De quién era. Que vino aquí de ingeniero para hacer el puente Mamedra, que hizo algunas otras mejoras.
se descubrió que hizo el plano que recientemente ha restaurado el ayuntamiento. Bueno, ya lleva algún tiempo restaurado, pero que está expuesto también en la exposición, ¿vale? Y sabemos que trabaja aquí como ingeniero, ¿no? Bien, pues esta es su partida de bautismo, perdón, su partida de función. Fallece el 13 de febrero de 1903, ¿vale? Es curioso porque la partida es muy rica dando información. Se dice que era hijo de quien era, que muere con 64 años de edad, de profesión ingeniero, que está casado con Teresa Valera y Díez de la Cortina, que vive en la calle San Juan 12, que no testó, a veces recogían con quién testaban, que no testó, que falleció en la tarde de ayer, es decir, dicen el momento, quién era el facultativo que firma la defunción, que muere de un catarro gastrointestinal, el tipo de funeral que se le da, dónde se entierra y quiénes son los testigos de su defunción. O sea, es una partida que aporta un montón de información, ¿no? En relación a otras que son 4 líneas. Y si son un personaje gordo, pues no aparece. Por ejemplo, tenemos ahí una defunción de Guerrero de Ahumada en la exposición, que esa sí tiene una parrafada un poco más amplia porque fue vicario de San Juan y estuvo mucho tiempo de vicario, de 1760 y algo hasta 1812, vivió Carlos III, Fernando VI, Carlos IV, José I, bueno, Fernando VII, José I, o sea que se tiró un montón de años con cambios reales, ¿no? Y bueno, ahí tenéis una imagen del puente Mavedra, ¿no? Un membrete de defunción es ese, ¿vale? Ya está eso impreso y se anotan los datos. Ahí alguien murió de un catarro pulmonar, no sé, una tal Josefa García Burgos, ¿vale? En el año 1888. Ese sería, pues, el previo a pasarlo al libro de defunciones completo. Las confirmaciones no hay muchas recogidas. He traído una original porque quien firma la confirmación es un obispo que se desplaza a Marchena y no es otro que el obispo Salvador Barrera, ¿vale? José María Salvador Barrera, y hace a principios del siglo XX hace unas confirmaciones. Aparece el nombre del confirmando, pone Antonio Montes Martín, hijo de tal y tal, ¿no? Y ya está. Y el nombre del padrino aparece debajo. Tenemos la suerte de conservar índices de esos bautismos, de esas defunciones, ¿vale? Y para la investigación es muy fácil. Si vamos buscando una persona es relativamente rápido. A veces no, porque han saltado nombres o hay que ver el libro entero. Los índices no son por apellidos, los índices son por nombre, por el nombre que tenía cada uno. Ahí tenéis la hoja del libro 18 de San Sebastián, la que estáis viendo a la derecha, y aparece Cristóbal con XP, Cristóbal XP, y en la X pues, aparecían los Cristóbal. La B a veces la B puede aparecer Berta o puede aparecer Vicente, aunque se escriba con V, pero también lo metían en la B. A lo mejor no hacían el índice del agua, ¿no? Y fíjense el detalle del escribano, ¿no? De ir haciendo esos dibujitos de la parroquia, también curioso en algunos de los frontis de los libros. Bien. Tipología muy especial de la documentación de San Juan. Libros de contabilidad, donde metían libros de fábrica, libros de capellanía y colecturía, que son las misas que se celebraban y lo que se pagaba por las misas, libros inventarios, libros de visita, otra tipología, fondos de hermandades y asociaciones, un fondo general que son los expedientes y otros fondos que quiero que veáis en San Juan que son muy curiosos. Voy rápido, ¿vale? Libros de fábrica son libros donde se recoge la cuenta de la Iglesia, los ingresos y los gastos básicamente, y el superávit de lo que queda. Ingresos, lo que se recogía de las tierras, lo que se recogía de la renta de las casas, lo que pagaban la gente de limosna, ¿vale? Libros de gasto, todo, desde un plumero hasta un retablo. Para la historia del arte, pues es fantástico, y además que tengamos libros desde el siglo XVI, ¿no? Ahí está documentada la custodia de Alfaro, ahí está documentado todo, ¿no? Ese libro 35 de 1773 nombra a un tal Juan de Vergara Platero, ese es el texto, muy limpito, muy clarito, la fecha esa es fantástico, el 17 no es tan fácil de leer. ¿Y qué consta ahí? Pues que hizo estos faroles de la custodia del corpus, ¿vale? Esa sería la documentación que se recoge ahí, por poner un ejemplo de los libros de fábrica. Libros de cuenta de colecturía y capellanía, lo que os dije antes, son libros donde se recogen pagos de misa básicamente, ¿eh? Se creaban las capellanías, se hacía una fundación de capellanía, la señora daba un dinero a lo mejor en su testamento para cuando se celebraban las misas y eso era lo que se recogía ahí, ¿no? Y se le iba pagando a un sacerdote por decir la misa el día X que hubiera acordado
con la parroquia. Libros de inventarios. ¿Qué tiene la parroquia o qué tiene la iglesia en cada momento? Y en San Juan están recogidos los inventarios de San Sebastián, San Miguel y San Juan. Ahí tenéis uno de 1762, 1764, dura 2 años, y lo que más se recoge es el tema de ornamentos, vestuarios, es decir, ropa blanca, ropa morada, ropa negra, ropa verde, ¿vale? Se va recogiendo todo lado. Tanto blanco, tanto encarnado, tanto no sé qué, el color, la cantidad que había, y se recogen también pues, los retablos, el órgano, la plata, todo. La plata suele estar muy bien descrita, porque interesa que se sepa lo que es por si se pierde, que se pueda localizar, ¿vale? Porque un terno es muy difícil de localizar. Un terno rojo, pues había muchísimos, ¿no? Pero la plata está muy bien descrita. Los libros mandatos de visita, que os lo he contado antes, son esos libros donde se hacía una visita por el arzobispado y tomaban nota de lo que había, ¿vale? De todo lo que había. Algunos son muy descriptivos, los mandatos de visita, no nos cuentan muy bien qué es lo que hay. Pero otros hay que ir a los textos que escribieron los visitadores, que son curiosísimos. Yo siempre nombro a un gran arqueólogo de su momento, que no estaba ni considerado arqueólogo, que era Rodrigo Caro, un señor de Utrera, ¿verdad? Que escribe unos escritos a mediados del 17 y va contando todo lo que hay por todos los sitios donde pasa, que pasaba por todo el arzobispado de Sevilla. Y de Marchena tiene pues recogido todas las lápidas que había con las inscripciones latinas del momento, porque era un enamorado bueno, el mundo en general no era enamorado del Renacimiento, esta idea renacentista de volver a la antigüedad, ¿no? Y lo más curioso que pone es cuando habla de nuestro pueblo y dice que las lechugas de Marchena son riquísimas, ¿no? O sea que él hace una referencia muy tácita al tema de las lechugas. Hay libros de fondo de hermandades también, ¿vale? De los que están erigidos en esa parroquia. Por ejemplo, ahí hay uno de Hermandad Sacramental, he puesto de 1876, pero hay libros de hermandades del siglo XVI de la Sacramental. Y otro de un libro de cabildo, de reunión, de una hermandad curiosa, la Hermandad de San Pedro Advíncula. ¿Esto qué es? Pues es una hermandad de sacerdotes. Los sacerdotes tenían una hermandad, ¿vale? No para salir de Nazareno ni de cofradía de esa historia, sino sobre todo con fines de enterramiento, para enterrarse, por ejemplo, el panteón que hay en el cementerio lo organiza, lo gestiona la Hermandad de San Pedro Advíncula y van enterrándose, pues hoy todavía se siguen enterrando los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes de Marchena. Hay un fondo que os dije que eran unos 6.000 documentos, que son estos expedientes que están ahí, y de eso hay un índice de los expedientes, de los documentos que hay ahí, pero es muy general el índice, dice muy poco, hay casi que leer el documento entero para enterarse de lo que hay, ¿no? Pero en algunos dan alguna pista de lo que hay. Ese fondo está más o menos organizado y registrado y que se puede ir a acudir a ver lo que hay. Hay fondo documental que no está registrado, que está disperso por la Iglesia. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de indulgencia, ¿vale? Mecanografiada, es reciente, pero esta, por ejemplo, está en un pergamino que está colocada en la sacristía de San Juan, ¿vale? O hay una serie muy interesante que es el Boletín del Arzobispado de Sevilla, que se hace el primero en 1830 y algo, y hay varias parroquias. El otro día me sorprendió, revisando documentación, siempre se sorprende uno, que San Miguel tiene casi todos los boletines del arzobispado conservados. Ya no lo publican, llevan ya unos años que no lo publican, sino que va uno directamente a la página web y se... Pero no podéis imaginar la cantidad de información que se localiza en el boletín del arzobispado, porque ese era como el BOE de hoy o el BOJA, ¿vale? Para el arzobispado. Hay documentación muy especial en muchos archivos. Es el caso del Archivo Musical de San Juan, por ejemplo, ¿vale? Tuve la suerte de catalogar ese archivo con don Antonio. Tenemos un archivo fantástico en Marchena. Cuando lo pongamos a sonar, yo qué sé, estaremos años y años escuchando música, porque hay partituras desde el siglo XVI. Hay más de 400 partituras, ¿vale? Una de ellas, que seguro que la habéis escuchado y suena, pues es el Miserere del Lava, ¿vale? Muy conocido ya el 19. Pero hay 4 o 5 misereres más antes de que llegara el del Lava. Y se sabe que se tocaban porque están gastadas, los papeles están gastados de poner los dedos. Es decir, que se hacía sonar, ¿no? Durante mucho tiempo. Este quizás sea el más conocido. Hay otro fondo de 33 libros de coro. Un armatoste y pesa una barbaridad, ¿verdad, Pepe? Que pesan una barbaridad. Que vino a hacer la foto, Pepe Cristo vino a hacer la foto. Y ahí tenéis un ejemplo del tamaño que tiene ese libro de coro. Esta es la imagen que está en la exposición, ¿vale? Pero hay muchísimos otros libros. Fíjense las letras capitulares, las letras iniciales, que se colocaban en este aparato que es el facistol, ¿vale? Pues hay 33 libros de coro, algunos con miniaturas del siglo XV, del siglo XV. Hay un documento precioso, exquisito, que tuve la suerte de publicarlo en la revista que veis ahí, Archivo Español de Arte, que es ese.
Ese hay que hacer una colecta, hay que buscarse la forma de recuperar ese documento como sea. Eso es un boceto de la caja del órgano grande de San Juan. Fíjense cómo está, pero se ha conservado. Tiene este tamaño, ¿eh? Y merece la pena porque hay muy pocos dibujos de cajas de órganos. Así que vamos a pasar después el cepillo para que la gente vaya echando un arco, porque esto hay que buscar la forma de recuperarlo. Es un patrimonio que tenemos que recuperar. Si no, lo meteremos en alguna campaña, pero merece la pena recuperar este documento, ¿no? Archivos conventuales, masculinos y femeninos. Fíjense, esto es un trasiego de documentación exagerado, ¿no? Con la expulsión de los jesuitas se confisca el archivo y se confisca la biblioteca. ¿Con qué fines se confisca el archivo en la expulsión de los jesuitas? Que viene a ser como después las desamortizaciones. Sobre todo con uno, económico. Ver dónde están las tierras y las propiedades que el Estado se puede hacer de ellas para poderlas vender. ¿Sabéis lo que es la desamortización? Que fue en esa línea a nivel patrimonial, ¿no? Entonces se recogen esos archivos y el Estado pues, va gestionando todo el tema de las tierras y de las casas, de las propiedades urbanas. Lo mismo pasa con las distintas desamortizaciones, ¿vale? Y todos los archivos de Marchena, que hay pues 5 conventos y además de los jesuitas, pues pasan al archivo de Hacienda de Sevilla. El archivo de Hacienda a principios del siglo XX arde. Por lo tanto, no nos ha quedado nada de lo que había en esos conventos. Hay que recuperar la información por archivo de protocolo, hay que recuperar la información por otros sitios y apenas hay, ¿vale? Entonces, todos los archivos de orden religiosa, porque las propias órdenes religiosas tienen archivos generales, han quedado muy mermados. Hay muy poca documentación. A lo mejor de alguna reunión general que se han reunido todos los frailes de toda la provincia andaluza, que le decían, es muy difícil, ¿no? Quedan muy mermados los archivos de la investigación y yo que he vivido la desamortización y la he investigado es muy difícil localizar. Del convento de San Agustín, que es el que queda vivo de masculinos, pues el fondo los tienen los padres mercedarios en Madrid y la documentación de aquí pasa a Madrid y ellos son los que se encargan de gestionarlo. De los masculinos, del de los jesuitas, sí existe un fondo, pero no hay nada de jesuita, es posterior a 1780, cuando Santa Isabel ya se usa como colegio de niñas educandas, ¿verdad? No pude hacer fotos porque están las monjas de obra en esa parte y no pudimos hacer fotos. Si no habría traído la imagen del convento, de lo que es hoy colegio, lo que fue colegio de los jesuitas, ¿no? Mira, en los conventos femeninos hemos tenido la suerte de conservar la documentación, los 2 conventos de clausura. Habría que plantear un cuadro de clasificación, que es ese que veis ahí, con unos aspectos relacionados con el gobierno, otros con la administración y otros con la justicia. Son los 3 bloques grandes que tienen un convento de monjas monjas en general, ¿no? Donde aparecen las constituciones, las reglas, los capítulos, cómo la entrada de las monjas, el noviciado, cómo se toman los hábitos. Es terminología propia del mundo monjil, entonces ellos tienen un archivo específico y habría que ordenar esos archivos. Yo estoy gestionando el archivo de Santa María, la chica, estoy ordenando poco a poco cuando tengo un hueco y voy haciendo cosas. Es verdad que hay mucha documentación económica, pero de tierras, de propiedades, hay muy poco de lo demás. Estoy ahí ordenando, ahora veréis alguna imagen de cómo va la faena, muy lenta, porque hay otras cosas, ¿no? Y las monjas de San Andrés sí tienen su archivo ordenado, afortunadamente. Ese es el archivo de Santa María, tienen más hojas y más documentos por otros sitios, hay que seguir recopilando. Yo ya he ido haciendo ahí algunos bloques de contabilidad, ya tienen hasta incluso una carpeta preparada para guardar esa documentación. Esperemos que más pronto que tarde se pueda por lo menos registrar todo lo que hay. Ahí tenéis un documento curioso que hicimos la foto, ¿verdad, José Enrique? Hicimos la foto del origen y fundación de las monjas de Santa María la Chica, como le decimos, la Purísima Concepción, y es el documento casi primigenio cuando se habla de cómo se funda el convento. El convento de San Andrés tiene unas cajas ordenadas por siglos, ¿vale? Es curiosísimo, porque lo hizo don Antonio Álvarez Medina, con muy buen criterio, hojita a hojita, bueno, esto va de esto, le ponía así su alfilerito allí puesto, y los números del registro son papelitos de los sorteos estos de tartas que había. Las tirillas de la tarta del 1 al 5, del 6 al 10, esas tirillas de la tarta recortaditas están puestas arriba. Monjil 100%, pero por lo menos se sabe lo que hay y están todos metidos en sus cajas. O sea que yo es que cuando vi el archivo dije, esto está no me atreví ni a tocarlo, digo, porque es que esto es muy propio de un archivo de monja. Entonces tienen los protocolos de la ermita, por ejemplo, antes de que fuera convento. No es convento hasta 1637, pero en el siglo XVI ya estaba ahí una ermita, ¿no? Tienen contabilidad, correspondencia, muy, muy curioso, ¿no? Uno de los libros que ellas cuidan con más esmero, que lo tienen desde los orígenes, es el libro de cartas de profesión. Una monja se hace monja, escribe su carta de profesión y escribe ese texto y lo
lo han encuadernado. Van por el tomo 4, creo. Y están todas las monjas que han pasado por el convento. Es más, había una monja sobre Eucaristía que ya falleció, que era la que les hacía el dibujo, la orla, a todas las monjas que entraban y ponían su nombre. Este es curiosísimo, es de 1817 y es una barca. Y en las velas de la barca pone el nombre de la monja, la que profesa, de dónde viene, y después por detrás aparece el texto de todas las monjas que lo reciben y del fraile mercedario pues, que le da la entrada en el convento. Una cosa, tamaño muy elaborado, precioso, ¿no? Ahí tenéis una copia en la exposición. Exactamente, una copia en la exposición. El mundo de las hermandades, aunque sea muy rápido, había que decirlo, había que contarlo. Es muy difícil, porque tenemos hermandades ya de más de 4 siglos de historia, preservar y conservar esa documentación. Los fondos están muy mermados, ojalá tuviéramos documentación de todas las hermandades, pero no tenemos mucha documentación, hay muchos saltos, hay muchas lagunas, fruto de las desamortizaciones. Fíjense, lo mismo que se recogía la documentación de un convento, Hacienda la recogía también de hermandades, porque las hermandades también había que si un olivar era de tal hermandad, que si la casa era de tal, o sea, recogía la documentación, ¿no? Entonces, hay mucha documentación que se perdió. La cultura que hoy hay por el papel no la había en ese momento, la gente no estaba formada, no estaba preparada por conservar esa documentación, no estaba en unas dependencias adecuadas. Hoy casi todas las hermandades tienen su casa hermandad, tienen su estantería, sus lugares donde guardarla, se preocupa, hay más preocupación. Y después, yo he puesto ahí apropiarse de lo ajeno, no es tanto apropiarse de lo ajeno, sino como el funcionamiento, como ha sido el funcionamiento a lo largo de los siglos de las hermandades, ¿no? Vosotros sabéis seguro, y si no os lo cuento yo, que muchas hermandades el ajuar de la Virgen o lo que sea lo tenía la camarera en su casa. ¿Por qué? Porque no había, no había un armario, no había un sitio en la parroquia, no había un sitio en la hermandad donde guardarlo. Y cuando se vestía, pues incluso en algunos pueblos llevaba hasta la Virgen a la casa de la camarera y volvía vestida la imagen, ¿no? Aquí se llevaban los ornamentos, se llevaba la ropa al sitio donde estaba. Entonces, si ya eso era así, imagínense los papeles. El secretario los guardaba en su casa y volvía, no volvía, se perdía, no se perdía. O sea que hay un trasiego de documentación. Así y todo, hay hermandades que han conservado parte, ¿no? Es muy importante, yo creo que las hermandades tienen que empezar esta línea, algunas ya lo están haciendo, la mayoría en Sevilla, aquí hay que seguir en ese camino. Conocer la institución, eso decía Romero Talallafigo, mi profesor, hay que conocer la institución para ver la estructura que tiene el archivo, ¿no? Elaborar un cuadro de clasificación, yo traigo una propuesta y unos retos para el futuro. Habrá que describir lo que hay, habrá que digitalizar lo que hay y después poner a la consulta esa documentación, ¿no? Una hermandad se rige por su estructura. Hay un gobierno, hay una mayordomía, hay una secretaría, hay unas diputaciones, el diputado de culto, el diputado mayor de gobierno, el diputado... Pues cada uno genera documentación. Poder ir montando ese archivo en función de lo que hay, ¿no? Y de eso hay algunas cosas y otras no. Después hay una documentación muy varia, muy especial, que son bocetos, borradores, colección fotográfica, colección digital, que ya podemos pensar en colección digital, que también está ahí, ¿no? ¿Vale? Un paso rápido por las hermandades de nuestro pueblo. En el año 2008, la Hermandad de la Borriquita, gracias a Rafa Pérez Becerra, que lo conocemos seguro, ¿no? Se dedicó a organizar todo el archivo hasta el año 2008 de lo que había de la Borriquita. Y está el fondo así. Lo último creo que no se ha incorporado, pero sí, por lo menos, se sabe lo que había. Incluso hay una conexión a internet, a ordenador, y se podía buscar los documentos con cierta facilidad. También son 60 años, 70 años de vida, ¿no? 80 años de vida, que no son 500, ¿no? Pero bueno, está hecho. Otro ejemplo, de la Hermandad de la Humildad os he traído el primer libro de actas que hay, que es del año 1927. La hermandad se funda en 1820. Las reglas no las tienen ellos, las reglas están en el arzobispado, las reglas de la hermandad. ¿Vale? O sea, y así he contado lo que hay aquí, ¿no? La Hermandad de Luz en Nombre tiene bastantes unidades. Esta es el acta más antigua que conservan, de 1898. Las reglas originales están en el arzobispado también y son de 1599, ¿no? La Hermandad de la Veracruz conserva un libro de cuentas, ahí tenéis el libro que empieza en 1722 y para nosotros los historiadores del arte es un material fantástico. Yo gracias a este libro pude localizar la autoría del retablo, del Señor de la Santa Veracruz, ¿vale? O sea que hay material que se puede utilizar para investigar, ¿no? De la Hermandad de Jesús he querido traer otra tipología documental que es el libro de reglas, porque guardan sus reglas de 1797. Aquí en el ayuntamiento hay una copia
de 1798, porque hubo no un pleito, sino una aprobación real, y entonces tuvo que pasar por aquí las hermandades. Ya habría que entrar un poco en historia para entender esta documentación. Y he traído otras reglas que son más recientes, de los años 50, el modelo ya impreso, que también se conserva, ¿no? De la Hermandad del Cristo he querido traer documentación un poco especial, no porque sea cristero, sino porque veáis otra tipología de documentación, que es el tema de la fotografía, que nos aporta muchísima información también de la historia, ¿no? Esa imagen es de las fotografías más antiguas que se conservan de Marchena, de las imágenes de Marchena, del año 1889, ¿vale? De un fotógrafo que hizo muchísimas fotografías de imágenes de los pasos de Marchena, como fue Leopoldo Rodríguez, ¿no? Y también he querido traer, gracias a Pepe Cristo, que lo reprodujo muy bien, ese boceto de la reforma del paso del Cristo, que se conserva en el archivo de la Hermandad del año 66. Y cómo a través de ver esas fotografías con esos bocetos, pues se ven los cambios, ¿no? Esto es patrimonio documental, esto tiene que estar también en la hermandad, y cuando se diseña algo de algún boceto o algo, debe de estar también en la hermandad, porque es la que debe de conservar. Lo mismo que decía antes, que ya habrá que hacer un archivo digital, porque hoy ya la mayoría de las fotos que tenemos son digitales de los últimos años, ¿no? Para que quede en la memoria de la hermandad. Y la documentación digital también es documentación, o sea, es fondo documental que tiene que estar en los archivos, ¿eh? Incluso grabaciones, ¿no? O el mundo sonoro también tendría que estar en el archivo. De la Hermandad de la Soledad, ese es su anaquel de libros, ¿verdad? He traído un documento curioso que es el restablecimiento y unión de la Hermandad del Triunfo de la Santa Cruz, lo que conocemos por la escalerilla. Eso era una hermandad aparte junto con la Hermandad de la Soledad. Es decir, hay una tipología documental en cada hermandad muy curiosa. El mundo de las asociaciones, Hermandad de San Isidro, el Rocío, las asociaciones que hay, ¿vale? Sé que de algunas se guarda documentación, en otras no se guarda toda la que se quisiera, en otras distintos cargos guardan esa documentación porque no hay todavía un espacio donde custodiarlas, donde guardarlas. Unas las tiene el hermano mayor, otras las tiene el hermano mayor que fue, otras las tiene el secretario. Entonces, habría que ir aglutinando esa documentación, darle forma, meterlo en un cuadro de clasificación. Es verdad que alguna asociación está haciendo, y algunas son muy recientes, tienen 10 años, 12 años de vida, que tendrán que ponerse, porque después, si no guardamos esos papeles, no tendremos la historia de lo que pasó en ese momento. Lo recordaremos hasta que nos vayamos los que estemos aquí, pero después costará, ¿no? Y he dejado para el final este, que tuve la suerte, gracias a la hermandad, que me permitió organizar el archivo. Yo había trabajado el tema de las reglas de la hermandad, que son de 1649, bueno, 1650, y a raíz de aquello, Antonio Carmona, que en paz descanse, me pidió que le hiciera una transcripción de las reglas, la hicimos y me dijo, el archivo este, a ver si le metemos mano, a ver si lo hacemos. El pobre de Antonio Carmona se nos fue, pero se quedó Manolo Ternero y me dijo que el archivo hay que hacerlo. Y le dije yo, por ahí anda, Manuel, que el archivo hay que hacerlo. Digo, me tienes que ayudar. Lo puse a poner papeles derechitos que estaban hechos unos, le decía yo, Manuel, a los rulitos, unos rulitos de papel así, a ponerlos derechitos. Una documentación de los años 30, 40, que recogen cómo la Caridad daba dinero para, se dice así, como pan de pobres después de la guerra, ¿vale? Una ayuda a los pobres muy, muy curiosa en ese momento, y pusimos aquellos documentos todos bien. Estuvimos unos tiempos, ¿verdad, Manuel? Unos pocos de años, porque yo le decía, hoy puedo, hoy no puedo. Total, Manuel levanta la mano y dice, 5 por lo menos. Total, bueno, pero se hizo. Y hay documentación desde 1649. Faltan muy pocas lagunas, ¿vale? Pero hay documentación de 1649. Una hermandad como la Caridad, vinculada a Mañara, ¿verdad? A la vida de Mañara, la Caridad en Sevilla. Se planteó un cuadro de clasificación, ese es el cuadro de clasificación que hicimos, con la estructura de gobierno, reglas, secretaría. Hicimos unos expedientes, hicimos sus carpetillas, se quedó todo colocado como veis aquí, ¿vale? Y ya digo, hay documentación muy interesante, por ejemplo, esta que veis aquí es una carta que ellos mandan a la Hermandad de la Caridad de Sevilla y trae firma de Mañara, de don Miguel Mañara. Es de las piezas más interesantes que tiene la hermandad. O este libro de reglas, ¿verdad?, que se restauró en el IAPH y que os adelanto en primicia, porque casi creo que la gente de la hermandad no lo sabe. Me ha dado permiso el hermano mayor de la hermandad, no me estoy colando. En breve se va a presentar una edición facsímil del libro de reglas de la Hermandad de la Santa Caridad. Es de las reglas más antiguas que se conservan en su archivo, ¿vale? Y se ha hecho un estudio histórico sobre los primeros años de vida de la hermandad y ha salido una información interesante y curiosa que ya mismo la podremos compartir con todos, y sobre todo poder conservar esa edición facsímil del libro de
del libro de reglas de la hermandad. He ido bastante rápido, he ido muy rápido, no quería que se alargara la cosa, pero espero que haya sido claro, se hayan enterado, vean la estructura de cómo son los archivos de la Iglesia, que es ingente, enorme, da muchos juegos, es una riqueza fantástica y al final siempre digo lo mismo, eso es patrimonio documental y es un legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos ahora en el presente y que hay que transmitir a las generaciones futuras. Muchas gracias por aguantar esto, Espero les haya gustado. Muchas gracias a Manuel Antonio por la exhaustividad, por el detallismo de todo lo que es la estructura de todos los archivos parroquiales, archivos de hermandades, la cantidad de ejemplos que ha ido poniendo y seguro que de los presentes hay bastantes dudas o alguna sugerencia o alguna pregunta que hacerle que seguro que él sabrá responderla antes de que digamos algo para terminar. Así que si quiere alguien levantar la mano y hacer alguna pregunta, ¿se atreven? Allí hay uno. Venga, cuando quiera. Modesto. Enhorabuena, Manuel Antonio, ha estado realmente entretenido. Tengo una duda. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos quedado con la duda de saber si lo que has comentado de Estepa es literal o es metafórico. Yo creo que es literal. Es decir, me lo dijo así, pero yo conozco a gente que está investigando en Estepa y van al archivo del Marquesado de Estepa, van al archivo del Arzobispado, el archivo notarial, si lo tienen, intentan buscar citas de donde haya. Es real, es lamentablemente real. Es más, doña Antonia Heredia, ¿verdad?, que fue archivera de la Diputación durante mucho tiempo, se sacaron estos libros de los archivos municipales de toda la provincia de Sevilla. Y yo creo que el archivo de Estepa, hay veces que ya la memoria y uno empiezan los libros en el año 1900. Los libros que aparecen ahí registrados son del año 1900, o sea que es literal. El siglo XVI, XVII, XVIII se perdió por las mañanas repartiendo pescado y eso ha pasado en muchísimos sitios. Los franceses usaban los libros palía especia. Eso así se recogen los libros de Santa Olalla, que los franceses usaban los documentos palia especia, entre otras cosas, y así ha habido mucho. El papel no había, pues se usaba. O sea que yo creo que es literal y es real, lamentablemente. Aquí hemos tenido mucha suerte, hay documentación de 1490 y algo. ¿Hay alguna laguna? Está y ha pasado aquí y está muy bien ubicado, o sea que hemos tenido muchísima suerte. Y de otros fondos también, del archivo, ya digo, de los conventos, del archivo de las parroquias también tenemos ese tipo de documentación, ¿no? O sea que privilegiados en ese sentido, ¿vale? Antes de terminar, quiero, aparte de agradecerle a Manuel Antonio el pedazo de ponencia que nos ha hecho disfrutar en esta tarde-noche, pues emplazarlo al día 24, no ha podido ser antes, día 24, lunes de noviembre, está previsto a las 7:30. Hemos estado hablando, antes de empezar, si sería conveniente, dado que vienen 2 personas del archivo histórico de la nobleza, vienen de Toledo, la directora del archivo, Aránzazu La Fuente, viene un archivero, Ismael Mora Oliva, de Osuna, los 2. Ella va a venir con su marido, va a dormir en el hotel, se le ha reservado la habitación. Él va a dormir en su pueblo, en Osuna. Todo eso para que lo sepan. Pero quiero decirle que como van a venir, en principio va a venir uno, Ismael. Después la directora quería también venir. Y van a venir y van a hablar los 2. Nos parecía que empezar a las 7:30 iba a ser demasiado tarde para que entre los 2 le vamos a decir que van a tener
40 minutos cada uno, pero si empiezan a las 7, media hora antes, dado que las tardes se van acortando, esto estaba previsto todo a las 7:30 cuando lo programamos en octubre, estamos ya segunda mitad de noviembre, pues hacerles saber que cuando lo anunciemos a partir de hoy, si os parece bien, lo adelantamos media hora ese día 24 y que llenemos esto todavía más para que vean del archivo de Toledo, que vean que aquí en Marchena tenemos inquietudes por el patrimonio, queremos saber no queremos que vengan aquí la documentación original, pero por lo menos escaneada, como ya hemos hablado, del todo de que respecte Marchena y que en el archivo de la nobleza allí está. ¿De acuerdo? Que sepáis ese cambio, que lo tengamos presente. Y muchas gracias por llenar el salón de pleno. Espero que llegáis, espero que podáis ver la ponencia que ayer no pudisteis ver, pudisteis escuchar, pero no ver. Estamos en ello y Telemarchena está en ello. Se está emitiendo ahora mismo, anda, fíjate qué bien. Y de nuevo gracias otra vez a nuestro compañero y amigo Manuel Antonio. Gracias a todos.